Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. Hola, ¿qué tal? A todos bienvenidos. Nos place en gran manera poder saludarles y oramos al Dios Todopoderoso para que esta sea otra oportunidad de enterarnos de las cosas de Dios y llenarnos de el verdadero conocimiento que procede de Él y nada más que de Él. En el día de ayer estuvimos hablando de la resurrección de entre los muertos y la revelación que recibió el apóstol Pablo y la cual compartió con los hombres de ese tiempo y que nosotros hoy continuamos también contándoles a ustedes. Es muy interesante este tema, al punto que ha tenido tanta gente a favor como también en contra. Y como les decía, esto no es de ahora. Fíjense, después que el Señor Jesucristo resucitó y regresó al cielo, a la casa de su Padre, de lo cual dieron testimonio también los apóstoles, porque dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, cómo ellos lo vieron ascender. No fue algo que les contaron, sino que ellos fueron testigos de la ascensión del Señor. A partir de allí, los apóstoles comienzan a hacer lo que el Señor les había encargado hicieran: predicar, sanar, dar testimonio de Él, enseñar, bautizar, etcétera, etcétera. Y cuenta la palabra en Hechos capítulo 3, cómo en una ocasión Pedro y Juan van al templo, iban a orar en la hora de la tarde, en la hora de la oración, como es llamada ese tiempo, ese momento. Y mientras iban, se encontraron a un cojo de nacimiento, al cual el apóstol Pedro, junto con el apóstol Juan, sanan de una manera tal que sorprendió a todos. Bueno, la gente se reunió, la gente se congregó en torno a este varón. Y entonces el apóstol Pedro, tomando la palabra, les explicó qué era lo que había acontecido. Y sencillamente, él lo que les dijo fue que ese hombre que había sido sanado, había sido por el poder del Señor Jesucristo. Bueno, esto permitió también una nueva cosecha. La gente que vio al cojo, lo vio caminar, lo vio saltar, lo vio glorificar a Dios. A través de este testimonio, muchos también creyeron. Cuando digo creyeron, me estoy refiriendo a que creyeron en el Señor Jesucristo. Porque los judíos, valga la oportunidad para también aclararlo, los judíos creían en Dios. Ellos tenían el testimonio de Dios, pero no habían creído todos en el Señor Jesucristo, como todavía no todos han creído. De tal manera que muchos judíos ese día comenzaron a creer en el Señor Jesucristo. Esto permitió el enojo, los celos, la envidia,
de las autoridades de ese entonces. Y me estoy refiriendo a las autoridades de carácter espiritual. Entonces voy a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Permítame leerles este acontecimiento y habla de cómo fueron llevados el apóstol Pedro y el apóstol Juan ante el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? Digamos que es la Corte Suprema de los religiosos en ese tiempo. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y dice, y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y fue contado un número de varones, 5,000. En ese día fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y jóvenes y niños. Fueron 5,000 los que creyeron a causa de la curación de este cojo. Dice que los sacerdotes fueron los que llevaron a Jesús a que comparecieran ante ellos. Dice también que los saduceos. Los saduceos era también una casta, digámoslo así, de la élite espiritual, religiosa en Jerusalén, en Israel, pero estos tenían un problemita, y por eso estamos hablando de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí creían. Entonces aquí había un conflicto entre los que creían y los que no creían. Por eso te digo que esto no es de ahora. De todas maneras, quiero decirte que a los apóstoles Pedro y Juan les echaron mano y los pusieron bajo custodia, de tal forma que, bueno, ellos quedaron presos. Y al siguiente día aconteció que se reunieron en Jerusalén sus gobernantes y los ancianos y los escribas y Anás, sumo sacerdote, y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Tremendo lo que está pasando. Son 2 hombres, 2 discípulos de Jesús, Pedro y Juan, 2 pescadores, a los cuales están llamando para que den razón por la cual ellos andan haciendo sanidades y proclamando el nombre de Jesús. Versículo 7. Y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre hicisteis esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, bueno, él comienza un discurso, se refiere a ellos, les dice, gobernantes y del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿por quién ha sido sanado este? Sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Lo maravilloso es que fue una oportunidad tremenda para que se cumpliera la palabra que el Señor Jesucristo le había dado a sus discípulos. Él les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Qué están haciendo los discípulos? Están dando testimonio.
y están testificando que el Señor resucitó de entre los muertos. Recordemos que ahí estaban los saduceos. Puedes entender cuál habrá sido la respuesta de ellos. Porque él continúa hablando. Refiriéndose al Señor Jesucristo, es la piedra desechada por vosotros los edificadores. Está diciéndole, Jesucristo fue el Maestro que vino en el nombre de Dios y ustedes lo despreciaron. Ustedes lo tuvieron en poco. Él fue el que le dio la sanidad a este hombre. Pero también les dice que la piedra que ellos desecharon, que ellos despreciaron, que ellos tuvieron en poco, que minimizaron, dice, ha venido a ser la piedra angular, la piedra más importante. Y esto también es un testimonio tremendo, tremendo, de quién era realmente el Señor Jesucristo. Esto nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de satisfacción, debe hacer que nuestra fe vaya aumentándose, que nuestro espíritu se expanda al escuchar tan tremendo testimonio de estos varones. Y les dice, y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te voy a contar, hoy todavía hay mucha gente las cuales niegan la resurrección de Cristo, los cuales niegan el poder de Cristo para hacer los milagros, para dar vida a los hombres. Por ello el Señor hoy nos está preparando para que, teniendo su palabra que es verdadera, nosotros podamos hablar a los que nos preguntan, podamos hacer callar todo argumento que se levanta contra la verdad, que se levanta contra nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que notes algo que acontece cuando los apóstoles están hablando. Cuando ellos hablan y terminan de decir lo que ya acabamos de leer, entonces dice, viendo entonces la osadía de Pedro y de Juan, y percibiendo que eran hombres sin letras, no habían estudiado, no habían ido a la universidad, no habían ido al seminario bíblico, eran pescadores, pero tenían la seguridad, la palabra profética más segura, que es la palabra que Dios les había dado, y era el testimonio que ellos tenían del Señor Jesucristo. Y además se admiraban de ellos y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Pero eso no es todo. Lo que no podían refutar, lo que no podían negar, era el hecho, la señal que había acontecido cuando este hombre, que era cojo de nacimiento, estaba delante de ellos, caminando, saltando, dando gloria a Dios. Dice que viendo al hombre que había sido sanado de pie con ellos, no tenían nada que oponer. Y sabe, estos hombres rebeldes, contumaces, estos hombres, ¿sabe lo que les ordenaron a los discípulos? Les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín y entonces deliberaron entre sí diciendo, ¿qué haremos? No había nada que hacer. La evidencia estaba allí, el hombre estaba allí presente, lo conocían. Era un hombre que mendigaba a la puerta del templo, no lo podían negar. Bueno, concluyeron diciendo, para que no sea divulgado más entre el pueblo el nombre del Señor Jesucristo, la resurrección de este hombre
¿Saben? Les dijeron, los amenazaron y les ordenaron no predicar de ningún modo, ni enseñar en absoluto en el nombre de Jesús. Pero esta ha sido una palabra que ha caído muy bien a través de los siglos. La respuesta que los apóstoles dieron a estas autoridades. Y le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios poner más atención a ustedes que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios poner más atención a ustedes, es decir, obedecerlos a ustedes u obedecer a Dios. Qué tremendo. Eran hombres que habían perdido el miedo, habían perdido el temor. No les importaba nada, ni aún su vida. Lo importante para ellos era dar testimonio de Cristo. Bueno, también ese es el significado de testigo, ¿no? Alguien que está dispuesto a morir. Testigo es un mártir. Testigo es alguien que muere, está dispuesto a dar su propia vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la Escritura, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Tú y yo, que me estás escuchando, tenemos hoy el mismo respaldo de Cristo Jesús para todos aquellos que queremos caminar con Él y que decidimos ser, aceptamos ser sus testigos de aquel Cristo glorificado, de aquel Cristo resucitado. Tú y yo estamos para ello. Acepta la invitación y con denuedo también, con toda seguridad, con todo valor, vamos a testificar siempre del Cristo, del Rey de Gloria, que se levantó de entre los muertos y nos da hoy la seguridad que también un día nos levantaremos. En estos días vamos a estar hablando precisamente de la resurrección. Que Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.